Hola, aquí estamos con otro vídeo. Esta vez es un problema de examen planteado en ingeniería informática. Se trata de lo siguiente: nos dicen que un cable coaxial para transmisión de datos está formado por un alambre conductor de radio A 1 milímetro. Tenemos este alambre central que tiene un radio A de 1 milímetro. Cubierto por un plástico de constante dieléctrica SU relativa, epsilon relativa, SUR igual 3. Entonces, esto de color bellecito, esto que está aquí, es el plástico aislante dieléctrico, y luego hay otro cilindro exterior que también es metálico y tiene un radio interior de 5 milímetros. Entonces nos pide calcular la expresión del campo electrostático en el interior del aislante, de la zona esta beige, si los conductores tienen cargas iguales y opuestas de valor 1 nanocoulomb. Nos dicen que la longitud de este cilindro, esta longitud L, es de 2 metros. Entonces, vamos a ver cómo interpretamos esto. Vamos a suponer que el alambre está cargado positivamente. Entonces, como se trata de un medio conductor y las cargas positivas se repelen entre sí, estas cargas estarán situadas en la superficie exterior del alambre, es decir, en la superficie externa del alambre. Luego, en la cobertura metálica externa, las cargas negativas, porque dice que esto está cargado con carga positiva y esto con carga negativa. Si eso lo hemos supuesto nosotros, podría haber sido al revés, ¿no? Pero vamos a suponerlo así. Estas cargas negativas estarán situadas en la cara interna de ese aro metálico externo porque están siendo atraídas por las cargas positivas. Por eso me dan como información el radio interior y no el radio exterior, porque el radio exterior no me interesa para nada. Bueno, para calcular el campo eléctrico en el interior, en esta zona, vista de perfil así, yo me he tomado una superficie gaussiana cilíndrica concéntrica con este cilindro. Es esta superficie de color amarillo que he dibujado aquí. Es un cilindro imaginario, gaussiano. Y entonces, cuando nosotros aplicamos la ley de Gauss, tenemos que la ley de Gauss establece que el flujo de campo eléctrico, que es una magnitud escalar, el flujo de campo eléctrico, es igual a la integral cerrada de superficie de producto escalar por diferencial S, y eso es igual a la carga neta encerrada dentro de la superficie gaussiana partido entre epsilon sub 0. Pero en este caso no, porque esta superficie, este dieléctrico, no es ni aire ni vacío. Entonces aquí no puedo poner epsilon sub 0, aquí tengo que poner epsilon. Bien, y tenemos que tener mucho cuidado, porque como me da el epsilon relativo, la constante dieléctrica expresada en forma relativa es epsilon sobre epsilon sub 0. Por lo tanto, epsilon será igual a epsilon relativo, perdón, vamos a escribirlo bien, que puse mal esto, será el epsilon relativo por epsilon sub 0. Vale, y como esto vale 3, yo aquí puedo poner el 3 y el epsilon sub 0. Y eso sería justamente el epsilon que tengo que poner ahí debajo. La permitividad eléctrica para ese dieléctrico. Bien, vamos a ocuparnos de este primer miembro. Ya lo borré. Vamos a ocuparnos del primer miembro. Vamos a escribirlo de nuevo. Integral cerrada de producto escalar por diferencial S. Vale, superficie cerrada. Como aquí muy bien dije, tenemos un producto escalar. Cuando yo quiero resolver esta integral, tengo que hacer lo siguiente: módulo del campo por módulo de S por coseno del ángulo alfa que forman estos dos vectores. Entonces, yo he dibujado, dado que tenemos una simetría cilíndrica de carga, he dibujado el campo eléctrico en diferentes puntos de la superficie lateral, de la cara lateral del cilindro, y he dibujado el vector superficie para diferentes superficies, que no tienen por qué ser iguales las superficies, en la cara lateral. Cabe destacar
que el campo eléctrico en cada punto es radial hacia afuera, porque es creado por esta distribución positiva, y tiene igual módulo. Estos vectores de color lila tendrían que tener igual medida, igual módulo, porque el campo eléctrico depende del radio, y como yo he tomado una superficie cilíndrica gaussiana concéntrica con el cilindro, la distancia de cada uno de estos campos respecto al centro es la misma. Por lo tanto, el campo es constante. Eso hará que luego este campo lo podamos sacar fuera de la integral. Bien, ¿qué es diferencial S? Si nosotros tomamos una pequeña porción de superficie del área lateral del cilindro, de la pared lateral, de la cara lateral del cilindro, yo le llamé ABCD, y luego la extraje aquí dibujada un poquito en perspectiva, ABCD. El vector superficie que representa a esta superficie, este vector superficie, a escala representa el valor de esta superficie y tiene que dibujarse perpendicularmente a la propia superficie que está representando. Aquí lo he hecho de perfil. Si yo mirara de este lado y veo la cara AB, veo esta parte AB, y he dibujado el vector superficie para que se note que el vector superficie siempre tiene que ser perpendicular a la superficie que representa. Bien, ¿por qué me he ocupado de la superficie lateral y no de la superficie de las tapas del cilindro, de estas tapas? ¿Por qué? Bueno, porque en ese caso el campo que es radial y hacia afuera, formaría con el vector superficie, que yo lo tendría que dibujar hacia afuera, el vector de S, cualquier vector de S que yo tome aquí, formará un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando vaya a evaluar el producto escalar para estas caras, como el ángulo es de 90 grados, coseno de 90 es 0. Por lo tanto, las caras, las tapas, digamos, del cilindro, no contribuyen para nada al flujo del campo eléctrico. El flujo lo tendremos a partir de la cara lateral. Bien, entonces, en este caso, yo veo que el vector superficie con el campo forma siempre 0 grado, y entonces coseno de 0 grado, esto me da 1, y ya no me tengo que ocupar del coseno. Luego, como el campo es constante, lo saco para fuera de la integral, y me queda integral de superficie. Bien, esta integral de superficie que tengo aquí no es más que toda el área lateral de mi superficie gaussiana. Es toda el área lateral. Entonces, para ver esa área lateral voy a hacer lo siguiente. Voy a imaginar que voy a cortar la superficie gaussiana por aquí con una tijera y la voy a estirar. Si estiramos esa superficie gaussiana, como si cortáramos una lata, le quitáramos las tapas y la estiráramos, vamos a tener un rectángulo. El largo vale L, y luego esta parte de aquí, este lado, sería esta circunferencia estirada, ¿verdad? Convertida en un segmento. Pero el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio, siendo el radio este R de la superficie gaussiana. No es ni B ni tampoco es A, es el radio de la superficie gaussiana. Entonces, esta integral de superficie significa sumar toda esta superficie, tener en cuenta toda el área lateral, y entonces eso me estaría dando el campo por 2 por pi por L por R. Eso es lo que me da esta integral. El primer miembro de esta igualdad me da esto. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a escribir, voy a borrar esta parte, voy a borrar todo esto, y voy a escribir que ese lado de la integral a mí me quedó que el módulo del campo, vamos a hacerlo bien, que quede bien hecho, sería módulo del campo por 2 por pi por L por R. Todo eso va a ser igual a la carga neta encerrada, que la carga neta encerrada que nosotros tenemos es la carga neta de un coulomb, de un nanocoulomb, perdón, es la que nos da a la letra esta información. Entonces esto será igual a 1
por 10 a la menos 9 coulomb, porque eso es un nanocoulomb, partido entre 3 por epsilon sub 0. Vamos a borrar ahora esta parte que ya no nos interesa, y nosotros ahora podremos despejar el campo eléctrico. Entonces el módulo del campo eléctrico nos quedará igual a 1 por 10 a la menos 9 partido 2 por pi por epsilon sub 0, que vale 8,85 por 10 a la menos 12, eso vale epsilon sub 0, por 3, por L, que vale 2 metros, y por R. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Nos va a quedar R debajo, y entonces arriba nos quedaría, vamos a hacer la cuenta, 1 por 10 a la menos 9, dividido, paréntesis, 2 por pi por 8,85 por 10 a la menos 12 por 3 por 2, cierro el paréntesis, y esto me está dando 2,99, es decir, que aproximadamente es 3 partido R. Ese es el valor del campo eléctrico radial y hacia afuera para cualquier radio R, que yo coloque aquí, entre el alambre y el cilindro metálico exterior. Yo no estoy considerando fuera de esta estructura, sino dentro del dieléctrico, que era lo que nos estaban pidiendo. Bien, entonces, ahora pasemos a la segunda parte donde nos pide: determine el valor del potencial electrostático en el punto medio entre los dos conductores, suponiendo que el conductor externo está conectado a tierra, como se muestra aquí. El conductor externo está conectado a tierra. Entonces vamos a verlo. Vamos a anotar este resultado, que el campo eléctrico es 3 sobre R, y pasamos a lo siguiente. Bien, vamos a anotar aquí que el módulo del campo eléctrico es 3 sobre R. Bien, si queremos calcular el campo eléctrico en el punto medio entre A y B, primeramente vamos a calcular a qué distancia del origen está ese punto medio P. Entonces vamos a llamarle R sub P, y R sub P será el punto medio entre estos dos segmentos, será A más B partido 2. O sea que esto nos da A, que vale 1, más B, que vale 5 sobre 2. Esto nos da 6 sobre 2, nos da 3 milímetros. A esa distancia está el punto P. Cuando nosotros queremos calcular el potencial en un punto, recurrimos a la expresión de la diferencia de potencial, que establece que el potencial en P menos el potencial V sub 0, que le voy a llamar V sub 0 al potencial en este punto, esto será V sub 0, que vale 0 porque está conectado a tierra. Entonces yo sé que ese potencial V sub 0 vale 0, lo voy a poner aquí, y esto es igual a menos la integral del campo por dr. Cuidado que aquí no es producto escalar, ya esto está deducido para que simplemente resolvamos esta integral. Bien, esta integral la vamos a explicar un poquito. Si aquí tengo el punto P, R sería todo esto, ¿no? R sería todo esto rojo, hasta el punto P, desde el centro hasta el punto P. El campo es hacia afuera, pero ¿qué implica dr? Implica que si yo me moviera un poquito hacia atrás, de diferencial R es el incremento del vector R. Es decir, el incremento de un vector siempre tiene que apuntar igual que el vector, y le llamamos diferencial de R. Ahora, yo cuando voy a calcular esta diferencia de potencial, V sub P menos V sub 0, tengo que moverme desde el punto B, hasta donde se encuentra el punto P. Entonces, esta integral tendré que resolverla entre B, que vale 5, y el punto P, que vale 3 milímetros. Bueno, entonces simplemente me va a quedar que V sub P es igual a menos la integral entre 5 y 3 de la expresión del campo, que es 3 sobre R por dr, y esto ya sabemos lo que nos da. Esto nos da menos 3 por el logaritmo neperiano de 3 partido 5, así que el potencial en el punto P, vamos a hacer la cuentita, será menos 3 por el logaritmo neperiano de paréntesis 3 dividido 5, y eso me está dando 1,53 volt. 1,53
53 volts. Ese es el potencial del punto P. Y ahora me dice, calcule la capacidad por unidad de longitud del cable coaxial. Entonces, voy a borrar esta parte, voy a borrar esto, y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. La capacitancia, no capacidad, es decir, este término no estoy de acuerdo con llamarle a esto capacidad, ¿no? Porque esto debe llamarse capacitancia, capacitancia. La capacitancia es una propiedad de los capacitores, mal llamados condensadores. No se deben llamar condensadores porque no condensan absolutamente nada. Este dispositivo no condensa nada. Y la capacidad es una terminología que utilizamos en termodinámica. La capacidad molar a volumen constante, a presión constante. Entonces el nombre correcto no es este, sino capacitancia. Bien, ¿cómo se define? La capacitancia se define como el cociente de la carga positiva del capacitor entre la diferencia de potencial que hay entre las armaduras del capacitor, que vendría a ser entre el aro externo metálico y el alambre. Entonces yo tengo que calcular ahora la diferencia de potencial que hay entre el conductor central y el aro externo. Para eso vuelvo a lo de antes. Delta V era menos la integral del campo, que era 3 sobre R por diferencial R, pero ahora esto tengo que integrarlo entre B y A. Es decir, B que vale 5 milímetros y A que vale 1 milímetro. Recordemos que cuando aplico esta forma para calcular la diferencia de potencial, siempre voy desde afuera hacia adentro, siempre voy afuera hacia adentro. En cambio, cuando calculo el campo es al revés, aplico Gauss desde adentro hacia afuera. Bien, entonces, ¿qué me va a quedar? Esa diferencia de potencial sabemos que nos da menos 3 por el logaritmo neperiano de 1 sobre 5. O sea que la diferencia de potencial, vamos a hacer la cuentita, será menos 3 por el logaritmo neperiano de 1 partido 5, tiqui, y esto me da 4,82. 4,82 volts. Ya tengo la diferencia de potencial calculada, la carga ya la tengo, que es un nanoculombio. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto. Este cálculo lo vamos a borrar. Y entonces vamos a poner que esto es 1 por 10 a la menos 9 coulomb partido 4,82 volts. Ahora, ¿qué pasa? Hay que leer bien la letra, porque a mí, cuidado con estas cositas, me pide, calcule la capacitancia por unidad de longitud, por unidad de longitud. Entonces, para eso, cada vez que me piden algo por unidad de lo que sea, divido entre ese lo que sea, en ambos lados del signo de igual, para no alterar la igualdad. Si divido esto entre L, aquí también. Entonces, cuidado con estas cositas, estas pequeñas trampas que se suelen poner, porque no son sino trampas. Entonces sería 1 por 10 a la menos 9, partido 4,82 por L, que vale 2 metros. Entonces eso me estaría dando, vamos a la cuenta, 1 exponente menos 9, dividido, paréntesis, 4,82 por 2, cierro, y eso me da 1,03, o sea 1,0 por 10 a la menos 10. La capacitancia la medimos en faradios partido metro, en faradios por metro. Bien, este ejercicio ha quedado terminado. Como ven, no es que sea difícil, pero tiene sus pequeños detalles, como por ejemplo calcular a qué distancia está el punto medio P entre estos dos conductores respecto al centro, cuidado con eso. Luego también el hecho de que esto esté conectado a tierra hace que este potencial lo tomemos igual a 0. Hay pequeños detalles. Y luego cuando nos pide la capacitancia por unidad de longitud, que hay que tener en cuenta que hay que dividir entre L. Bueno, espero que por favor se suscriban, que lo compartan, que difundan el vídeo, que esto ayuda a demás personas, que por favor le den like,
que esto me estimula a seguir haciendo más vídeos. Bueno, hasta la próxima.